rompió todas las estructuras religiosas de cualquier sinagoga del mundo. Le dice a la mujer, ven, ven, y la pone delante de todos los hombres. Y seguramente habrán dicho, ¿qué está haciendo este hombre? Esto es un pecado, esto es una falta de respeto, esto es una falta de reverencia. ¿Qué está haciendo este hombre? Poner en medio de nosotros a una mujer. Y dice la Biblia que esta mujer no se podía enderezar. Estaba totalmente curvada su columna vertebral. Y dice que llevaba en esa condición lamentable 18 años de su vida. No se perdió un culto, no se perdió una reunión en 18 años, pero siempre estaba igual o peor. Y esa historia solamente está en el Evangelio de Lucas. Marcos no habló de ella, ni Mateo, ni Juan, pero Lucas sí. Y Lucas dice la Biblia que era médico. Y Lucas la observó, a Lucas le contaron los síntomas que tenía y él llegó a la conclusión de que de ninguna manera esta mujer nunca se iba a enderezar. Ahora, el problema aparentemente era un problema físico, pero sin embargo la Escritura dice que tenía espíritu de enfermedad y por eso no se podía enderezar. Fíjese la preposición, las preposiciones son muy importantes, hermano, muy importantes. Como cuando el Señor le dijo a Moisés, desde hasta será tu territorio, pero no te salgas de ahí porque no te voy a dar nada, pero desde aquí hasta allí todo será tuyo. Las preposiciones en la Biblia son tremendamente importantes. Y por esto dice la Biblia que de ninguna manera se podía enderezar, porque era una persona que estaba que tenía espíritu de, no dice un espíritu, sino espíritu de. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un espíritu o tener espíritu de enfermedad? Bueno, tener un espíritu significa tener un demonio, ¿sí o no? Tener un espíritu significa tener una presencia demoníaca en tu cuerpo, y entonces cuando una persona tiene eso, las evidencias son muy distintas, amigo. No es lo mismo tratar con un esquizofrénico, no es lo mismo tratar con una persona, digamos, poseída, que con una persona, por ejemplo, que le dan ataques epilépticos, aunque a veces a endemoniados le pasan esas cosas, pero la sintomatología, la patología de la persona es completamente diferente. Y es una lástima cuando a un endemoniado se lo trata como a un loco, o a un loco se lo trata como un endemoniado, que es muchas veces lo que pasa en las congregaciones. No, él está endemoniado, no está endemoniado, tiene un problema psicológico, problema mental. Por eso hay que orar mucho y pedir sabiduría y discernimiento al Señor para saber ayudar a cada persona según su verdadera necesidad y no lo que a mí me parece que tiene. Porque le puede hacer muchísimo daño a una persona, ¿verdad? Ella tenía espíritu de enfermedad, una tendencia a la enfermedad, una tendencia a ese tipo de problemas que se manifestaban evidentemente de una forma física. Es como personas que tienen tendencia al desánimo, tendencia a la depresión, una tendencia, ¿verdad?, a la crítica, una tendencia al desánimo. Cada uno de nosotros tenemos áreas de debilidad dentro de nosotros, ¿sí o no? Claro que sí, unos más y unos menos, unas más evidentes que otras, pero todos tenemos tendencia, ¿verdad? Hay gente que tiene tendencia a hablar más de la cuenta, ¿sí o no? Bueno, aquí no en Guatemala porque ustedes están en un nivel espiritual diferente al nuestro, ¿no? Pero hay gente que tiene una tendencia a... No, me dijo una hermana, dice, hermano, ¿usted cree que yo tengo don de lenguas? Y la miré así de arriba abajo y le digo, no sé si lo suyo es don de lengua, pero tiene una lengua que parece un don, hermana, ¿sabe? Así que esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Jesús, cuando oró por ella, no se manifestó como el endemoniado gadareno, revolcándose, pateando, con espumarajos, con actos de violencia, sino que ella no se movió, no le pasó nada, no hizo nada dramático, no hizo un show, no hizo un espectáculo, sino que el Señor dice que puso las manos sobre ella, cosa que nunca hizo con ningún endemoniado, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces dice que ella inmediatamente se endereza. Y claro, el principal de la sinagoga, ante semejante milagro,
tenía que haber dicho, gloria a Dios, qué bendición que a esta hermana, que la hemos tenido 18 años en la congregación, por fin puede enderezar su vida y hacer una vida normal. ¿No hubiera sido lo más lógico esa reacción? Pues no fue esa la reacción. No le gustó nada, no le gustó nada lo que estaba sucediendo allí. Y entonces se levanta y dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos vengan, pero no en día de reposo. Vamos a ver, para entender esta palabra, hay que saber que durante la semana la sinagoga está cerrada prácticamente. El culto principal, para que me entiendan, es en el 7º día, en el día de Shabbat, el único día de la semana que según la Biblia tiene un nombre. Los nombres de la semana en la Biblia no son lunes, que es el culto a la luna, el martes al Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el Sunday o domingo al Sol. En la Biblia los nombres de la semana no tienen nombres, tienen números: día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Shabbat. El único día que tiene nombre es el 7º, porque el domingo es el primer día de la semana. Luego, cuando la gente va a la sinagoga es en el día de reposo, y él lo que está diciendo, venid durante la semana, pero no en día de reposo. Entonces, si en día de reposo no me dejas venir y durante la semana está cerrada, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? No me vengan a molestar ni a cambiar mis estructuras religiosas en la iglesia o en la sinagoga, porque no lo voy a permitir. Ante semejante explicación, el Señor Jesucristo se levanta y le dice en el culto, en la reunión, hipócrita. Oye, qué culto tan interesante fue ese, ¿eh? Una mujer que sale detrás de una cortina, que se endereza, el otro que no sé qué, el otro que... Fue un culto muy interesante ese día, ¿eh? Cómo me hubiera gustado estar a mí allí, ¿no? Cuando el Señor se le queda mirando a este y le dice hipócrita, yo le hubiera dicho, dale, Señor, dale más. Hipócrita, ¿no se levantan ustedes en día de reposo? Que según ustedes no se puede hacer esto, ni aquello, ni aquí, ni para allá, y desatan su buey del pesebre y lo llevan a beber, y luego lo traen otra vez. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atada, la tenía ahí oprimida, no se le debía de desatar en el día de reposo. No dijo liberar, dijo desatar, que es diferente. ¿Cómo es posible que hayas tenido en tu congregación 18 años a una mujer en esta condición y no has movido ni un dedo? Y vengo yo y hace un milagro el Señor a través de su vida y su ministerio, y te enfadas y te enojas por lo que ha sucedido. ¿Saben que hay personas que no quieren que Dios les sorprenda? Hay gente que no quiere cambiar, hay gente que está cómoda, hay gente que está muy cómoda, muy apoltronada con su rutina religiosa, pero el Señor ha venido para romper estructura. El Señor ha venido a su casa a hacer lo que quiere, porque al fin y al cabo la iglesia no es suya ni mía, la iglesia es la casa de Dios y Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. ¿Te vas a dejar sorprender por el Señor o ya lo sabes todo? Esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, ahora de pie, ahora sentado. Pero ¿quién eres tú, el dueño de la iglesia? ¿Qué te has creído que eres tú en la iglesia? El que abres y cierras la bendición de Dios. El dueño de la iglesia no es el pastor, no es los ancianos, no son los diáconos, no es la mesa directiva. El dueño de la iglesia es Cristo, y si no es Cristo tienes un grave problema, porque te has convertido en propietario de algo que no te corresponde. En vez de un administrador, en un siervo, que para lo que está es para servir y no para servirse de, como muchos hoy en día, que en vez de servir a la gente lo que hacen es que se sirven de la gente y todo gira en torno a ellos y se enfadan cuando no le dice la gente, sí pastor, sí mi hermano, sí el ungido, como si los demás no fueran ungidos igual que el pastor. O usted no es ungido, usted no tiene el mismo espíritu que tengo yo en esta tarde, usted no lee la misma Biblia que yo, usted no va al mismo cielo que yo. Entonces, ¿por qué hacemos esas diferencias? No toque al ungido, no moleste al ungido. El ungido, ¿y usted qué es? Si usted no tiene la unción que yo tengo, entonces usted tiene un grave problema. Si el Espíritu Santo que mora en mi vida no mora en la suya, entonces usted no es cristiano, porque hay un solo Espíritu, hay un solo cuerpo, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y hay un solo cielo para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Y no hay esas diferencias. Una cosa es el respeto y otra cosa es el servilismo. Hay gente que en vez de ser siervos son como esclavos del hombre, esclavos de la doctrina, esclavos de la denominación, esclavos
del ministerio. No, usted no tiene que ser esclavo de nadie, usted tiene que ser siervo de Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios que esta mujer se enderezó, cosa que no podía hacer antes, porque la presencia del Señor llegó a ese lugar. Y donde está el Señor tienen que haber cambios. Lo que no puede ser es que una vida, una familia, una iglesia llamada cristiana estén siempre igual. ¿Qué es lo que hace mucha gente cuando se les predica claramente la palabra y se sienten incómodos? Bueno, lo fácil es cambiarse de iglesia, ¿sí o no? Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, me voy de esta iglesia porque no cuentan conmigo, me voy de esta iglesia porque el pastor no me ama, me voy y se van a otra y después te enteras que ya no están en esa, están en otra y en otra y en otra. Es que muchas veces el problema lo queremos resolver cambiando de lugar en vez de permitiéndole al Señor que nos cambie el corazón y nos cambie nuestro carácter y nos cambie nuestra vida. Y muchas veces creemos que ya hemos llegado a un cierto nivel espiritual en el que ya no necesitamos cambios. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí presentes quieren cambiar y quieren honrar y quieren glorificar al Señor? Levante su mano. Pues entonces, como Dios lo va a hacer a través de pruebas. Hoy se habló aquí de pruebas. ¿Saben? Dios no tiene que pedirle permiso a usted ni a mí para probarnos. Para nada. Y las pruebas por las que pasaremos a lo largo de nuestra vida, que pasaremos sí o sí, son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Lo cual quiere decir que Dios nunca jamás va a mandar una prueba a usted por equivocación, por error. Ay, esta prueba era para Juan y se la estoy mandando a Antonio. Esta prueba era para la hermana María y me equivoqué y se la mandé a la hermana Juana. No, para nada. Las pruebas están preparadas desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y Él nunca nos va a mandar algo que no vamos a poder soportar y llevar. Y en el caso de que nos mandara algo que humanamente hablando decimos yo no aguanto, yo no puedo con esto, no te preocupes que el Señor te va a capacitar y te va a ayudar para que tú pases por la prueba con gozo y con la bendición de Dios. Yo siempre he dicho que si las pruebas que el Señor le mandó a Abraham se las hubiera pedido o se las hubiera mandado a David, no las hubiera podido soportar. Porque como dije esta mañana, David ganó muchas batallas fuera del hogar, pero dentro perdió muchas. Sin embargo, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él no le dijo al Señor, ¿y por qué? Yo tengo dos, si quieres te sacrifico al primero, a Ismael. No, quiero que sacrifiques a tu único hijo, al que amas. Y le dice a Isaac. Abraham en aquel momento vivía en el sur de Israel, en una ciudad llamada Beersheba. La palabra Beer en hebreo es pozo, Sheba es 7. Beersheba, la ciudad de los 7 pozos. Él vivía en el sur de Israel. Beersheba en la actualidad es la capital del Negev, del desierto del Negev, del sur de Israel. Y el Señor le habla y le dice, ve al monte Moriah a sacrificarme a tu hijo. El monte Moriah está en Jerusalén. Es el monte donde tiempo más tarde se construiría el templo de Salomón. Él viajó, dice la Biblia, 3 días desde el sur de Israel hasta el monte Moriah. Y cuando llegan cerca del monte Moriah y lo ve de lejos, llevaba a algunos criados y él les dice a sus siervos, esperen aquí que nosotros iremos allí, adoraremos y volveremos. Fíjense qué interesante la palabra de Abraham, iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo que volveremos si Dios te ha dicho que van 2 y vuelve 1? Subiréis 2 al monte Moriah, pero a uno lo tienes que sacrificar y matarlo allí, y el que volverá serás tú solo. Pero no dijo eso Abraham, dice iremos y volveremos. No fue hasta el ministerio del apóstol Pablo, cientos, miles de años después de este acontecimiento, de la aquedá, como se llama en hebreo, de la atadura, que inspirado por el Espíritu Santo, el autor de la carta a los hebreos y también Pablo dijo que tenía este hombre tanta fe y tanta confianza en el Señor que si sacrificaba a su hijo, el Señor se lo podía levantar de entre los muertos. Nunca jamás en la historia Dios había resucitado a un muerto. Nunca había habido un precedente de un muerto que resucitara. Pero Abraham sabía porque conocía a Dios. Y eso es muy importante, que tú conozcas
la esencia de Dios, para que sepa si esto viene de Dios o esto viene del diablo, o sabe Dios de dónde viene esta prueba. Él sabía que si mataba a su hijo, Dios se lo podía levantar de entre los muertos, cosa que metafórica o simbólicamente sucedió. Ahora, muchos se han imaginado toda la vida que Isaac era como un niñito pequeño, que si no quiere ir lo empujo y lo llevo a la fuerza. No, no se equivoque, no es así. Yo he visto en algunas iglesias y he visto en las escuelas dominicales que presentan a un niño de 7, 8, 9, 10 años, que el papá lo sube encima de un altar, lo amarra, saca el cuchillo y lo va a matar. Es que no es así lo que cuenta la Biblia. Si usted saca cuentas, y podríamos ir por los textos para demostrarle lo que le digo, Isaac tenía en ese momento 40 años. 40 años tenía el hijo de Abraham. Y por eso dice que iban ambos juntos, porque Isaac no era tonto. Isaac sabía perfectamente que un sacrificio necesita de una víctima, de un animal, cordero, cabra, oveja, buey o lo que sea. Y por eso él le dice al padre: Padre, veo que llevas el fuego, porque no era la primera vez que subía a un monte a sacrificar algo, a hacer un holocausto. Veo que llevas la leña, veo que llevas todo, pero falta lo principal, falta la víctima, falta el animal. Y el padre le dice: el Señor proveerá, hijo. El Señor proveerá. ¿Tú sabes que el Señor proveerá lo que necesitas? ¿Lo sabes? Abraham sabía que Dios iba a proveer lo que fuera, pero lo iba a proveer. Los dos caminaron lentamente hacia el monte Moriah. Isaac se somete a la voluntad del Padre, porque entiende que la víctima en ese caso, en ese día, va a ser él. Se deja amarrar, se pone encima del holocausto, porque la palabra que aparece en el texto original en hebreo no es que lo matara, sino que lo matara y lo quemara. Lo matara y lo quemara. Imagínate la prueba tremenda. E Isaac se somete y está dispuesto a ser una víctima inocente, porque el Dios de su padre le ha dicho que así se tienen que hacer las cosas. Ahora, Abraham venía de una tierra donde sacrificar a hijos, sacrificar a niños, sacrificar a vírgenes, sacrificar a personas era lo más normal del mundo. Pero él sabía que el Dios de su padre no era un Dios que pedía víctimas inocentes de seres humanos. Pero aunque no entendía nada, se sujeta al plan y a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados para entender todo lo que Dios nos va a pedir y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Gracias a Dios no tenemos esa obligación de entender las cosas, pero sí tenemos la obligación y el deber de obedecer a Dios, aunque no entienda la voluntad y la voz de Dios para mi vida. Isaac no dijo: ¿y por qué yo? ¿Y por qué no Ismael? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Sino se sujetó. Silencio absoluto. ¿Oyen ustedes a Isaac hablando con su padre? ¿Oyen ustedes a Isaac quejándose contra Dios? En absoluto. Porque Isaac en ese momento, aunque él no era consciente, es un tipo de Cristo, sometiéndose a la voluntad del Padre Eterno, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros. Y en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, dice que se oyó una voz del cielo diciendo: alto, Abraham, no lo hagas. La prueba no se produjo porque Dios quería comprobar la obediencia de Abraham. Es que Dios no te prueba a ti, mi hermano, ni a ti, mi hermana, para saber cómo vas a reaccionar. Es que Dios no necesita probarte para saber cómo eres. Es que Dios no necesita pasarte por una prueba económica, física, espiritual o de la índole que sea para comprobar si eres obediente o eres un rebelde, si eres una persona espiritual o eres un cabezón. Dios no necesita probarte para sacar conclusiones. Ya Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Las pruebas son para que tú descubras cómo eres tú realmente delante de Dios. Es un test, es un examen, es una prueba que Dios te pasa a ti para que sepas si verdaderamente amas a Dios o no lo amas. Para que te des cuenta si eres tan obediente como dices o aparentas ser. Las pruebas no son para demostrarle a Dios nada, son para demostrarte a ti mismo el tipo de creyente que tú eres. No el que te gustaría ser, sino el que realmente eres en ese momento. Y en esa prueba sale tu verdadero yo. Sale lo mejor de ti o puede salir lo peor de ti. Es en la prueba donde se ve realmente
Si se puede contar contigo, todo eres bla, 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 planes, proyectos, ideas, pero a la hora de verdad no vales para nada. Es en la prueba donde se demuestra si tú verdaderamente tienes paciencia y tienes temor de Dios y respetas al Señor y estás dispuesto a sacrificarte. Las pruebas, repito, no son para demostrarle a Dios nada. Las pruebas son para que tú te des cuenta el tipo de madurez, tus debilidades, tus carencias o tus puntos fuertes. Y es interesante notar que no fue necesario que Abraham sacrificara a Isaac, porque quedó bien claro para todo el mundo allí presente y para las futuras generaciones que Abraham era un hombre que amaba a Dios. Fíjense qué interesante que Abraham nunca leyó la Biblia. Abraham nunca leyó los Proverbios. Abraham nunca supo nada del Apocalipsis. Abraham nunca tuvo un pastor. Abraham nunca habló lenguas. Abraham nunca, jamás asistió a ninguna congregación. Pero entonces, ¿cómo tenía tanto conocimiento de Dios sin pastor, sin iglesia, sin escuela bíblica, sin iglesia virtual, sin nada? ¿Cómo llegó a conocer tanto ese hombre a Dios? Porque Abraham se terminó dando a conocer como el amigo de Dios. ¿Y por qué fue amigo de Dios? Porque Jesús tiempo más tarde dijo: ¿queréis ser mis amigos? Pues haced todo lo que yo os mando. Esos son los amigos verdaderos de Dios. Aquellos hombres y mujeres que, aunque no entienden lo que está pasando, ni cuánto va a durar la prueba, son capaces de someterse a la voluntad de Dios, sin entenderlo todo, pero que conocen a Dios por la comunión y por la relación que tienen con Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo le pasó a José. José nunca fue a ninguna iglesia. José nunca tuvo un pastor que le instruyera, que le ayudara, que le aconsejara. José nunca leyó la Biblia, pero cuando llegó el momento de la prueba más grande de su vida, él salió corriendo porque él dice: ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios haciendo semejante cosa? ¿Cómo él sabía si no estaban los 10 mandamientos escritos? No estaba ni una palabra, ni una coma, ni una tilde de la Biblia escrita. ¿Cómo él sabía que eso no le agradaba a su Dios? Porque el que conoce a Dios sabe lo que a Dios le agrada y lo que Dios abomina. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias hoy en día que están todo el santo día pidiendo confirmación? ¿Me puede el Señor confirmar si estoy llamado o no? ¿Me puede el Señor confirmar si tengo que ir allí o no? ¿Qué confirmación necesitas tú, mi hijo? Lea la Biblia, métase en la comunión con el Señor y no va a necesitar que nadie le ponga la mano encima para que le diga lo que usted tiene que hacer. Esa dependencia enfermiza de la oveja, del pastor, como si el pastor fuera su papá, como si el pastor le tiene que decir: vaya al baño ahora. No, ahora no vaya al baño, vaya para allá. No, eso no es así, hay que ya crecer, hay que madurar, hay que aprender a ser autodidactas, porque llegará el momento que no existirá iglesia virtual, que no nos dejarán predicar en YouTube, que no nos dejarán predicar en Facebook. Llegará un momento que nos arrancarán las Biblias, llegará un momento que nos perseguirán, y en ese momento todo lo que han aprendido, si es que han aprendido algo, es lo que te va a mantener firme contra los ataques que vendrán en el futuro, mi querido hermano. No dependa de mí, por el amor de Dios, no dependa de la iglesia, dependa del Dios Todopoderoso, aleluya. Y si no lo aprende, dudo que aguantes la prueba, porque la prueba solamente la aguantan los que aman a Dios. Yo he descubierto eso, hermanos. Las pruebas no las sacan con buena nota, con buena calificación los que han aprendido a cantar muy bien. Las pruebas no las aprueban aquellos que saben, digamos, predicar muy lindo. No, las pruebas las aprueban con muy buena nota los que en el fondo aman a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Porque cuando una persona ama, hace cualquier locura. Cuando una persona ama, está dispuesta a poner a un hijo sobre un altar y degollarlo como si fuera una bestia. Cuando una persona ama, es capaz de oír de los labios de Cristo: vas a morir crucificado como yo. Y Pedro dice: tú sabes que yo te amo, Señor. Cuando una persona ama, está dispuesta a estar solo en una cárcel, sabiendo que no estoy solo, sino que Él está conmigo, y puedo terminar mi carrera y guardar la fe.
Y cuando uno ama a Dios de todo corazón, puede escribir una carta diciendo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero no lo habla desde la amargura, no lo habla desde el rencor o el resentimiento, sino que dice: no se preocupen, hermano, Demas me abandonó, Alejandro me causó muchos males, el otro se fue por aquí, el otro se fue por allá, me sacaron de la celda, me llevaron al juicio, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, aleluya, y me guardó de la boca del león. En el peor momento de su vida, cuando todos, Timoteo, Tito, Priscila, Aquila, Silas, el otro, tenían que estar con Pablo, ni uno apareció. Pero el Señor estuvo a mi lado y me libró de la boca del león y me seguirá librando. A Él la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos, dice Pablo. A ese nivel tenemos que llegar. A ese nivel de fe, a ese nivel de madurez, a ese nivel de esfuerzo y sacrificio es al que tenemos que llegar todos y cada uno de nosotros. Porque todos vamos a ser probados en mayor o en menor medida. Y dice la Biblia que los que son fieles y aman al Señor, Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Hace años atrás la gente de Europa venía a América, cuando el continente europeo quedó totalmente arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destrozada completamente, Italia quedó destrozada, toda Europa plagada de muertos. Edificios derrumbados, familias destruidas, 6 millones de judíos asesinados en los campos de exterminio nazi. No había esperanza, no había trabajo, no había comida, no había nada. La gente cogía un barco y se iban a Argentina, se iban a Cuba, se iban a Venezuela, como mis antepasados se fueron en barcos de vela a Cuba, Argentina, a Venezuela, porque eran países que ofrecían una esperanza a millones de personas que lo habían perdido todo: padre, madre, salud, casa, de todo. Pero ya eso pasó a la historia, mis queridos hermanos. Y más ahora que hemos conocido y hemos descubierto la perla de gran precio, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito ir a los Estados Unidos para ser bendecido. Yo no necesito irme a países árabes o a Dubái, porque allá hay mucho trabajo. ¿Es que acaso el Dios de Guatemala o el Dios de Nicaragua o el Dios de Haití o el Dios de Cuba o el Dios de Japón es más pequeñito que el Dios de allá? ¿No ha dicho el Señor: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No nos ha demostrado el Señor que eres el dueño de la plata y del oro? Que no es mi esfuerzo personal, sino es la misericordia y la grandeza de Dios lo que a mí me permite hoy comer, vivir, respirar y tener victoria en mi vida. Permítame decirles que este muchacho que estuvo a punto de ser sacrificado, imitando o intentando imitar el ejemplo de su padre, cuando hubo miseria y los animales no tenían pasto para comer y faltaba el agua en los pozos, él sintió en su corazón hacer lo mismo que hizo su padre, que ir a Egipto. Oye, cada vez que había hambre y miseria en Canaán, siempre había de todo en Egipto. Nunca faltaba el agua, nunca faltaba el pasto, siempre en Egipto había de todo. Y el Señor le dice a Isaac: no vayas a Egipto. Pero Señor, mi padre fue a Egipto. Claro que tu padre fue a Egipto. Y Egipto se le metió en su casa. ¿O no te acuerdas de tu hermanito Ismael, de quién nació? Y no te acuerdas de doña Agar, no te acuerdas que se fue de Egipto, pero Egipto se le metió en la casa. Tú no tienes que ir a Egipto para nada, tú te quedas aquí. Pero Señor, yo vivo en Beersheba, yo vivo en un desierto, no hay agua, no hay nada. Y el Señor le dice: siembra. ¿Pero dónde? Siembra ahí en la arena, siembra en la arena. Y después, ¿cómo riego la semilla? Escarba, busca, y empezó a escarbar, ¡pum!, le salió agua. Y vinieron los enemigos y dijeron: hay que taparle el pozo. Y le taparon el pozo. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a Egipto? No, vete más allá. Siembra más allá y busca agua. Y encontraba agua en todos los lados. El agua estaba debajo, solamente había que buscarla. Y dice que ese año sembró y cosechó a 100 por 1 en el desierto sin agua. Y al final vinieron los enemigos, los que le echaban tierra y piedras a sus pozos, a hacer un pacto con él, a pedirle perdón y a decir: se nota que Dios está contigo. Eso es lo que el mundo necesita ver en nosotros los cristianos.
que nuestra dependencia no está del dólar, nuestra dependencia no está de los países del norte. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y el Señor está contigo como poderoso gigante. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¿No dice el Señor que yo soy el Dios de la plata y del oro? Qué fácil es decirlo, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos vivido por fe 40 años de nuestra vida. Y hemos enseñado a nuestras hijas a vivir por fe. Y hemos vivido desde el minuto 1 que nos casamos y desde el minuto 1 que salí de la escuela bíblica he vivido por fe. No he dependido de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. Ha habido momentos de abundancia, ha habido momentos de escasez, pero el Señor nunca nos ha fallado, jamás, jamás. Hemos dormido en grandes hoteles, hemos dormido en carreteras, hemos dormido en selvas, hemos dormido en gasolineras, hemos dormido en la calle, hemos dormido en casas abandonadas, hemos dormido en montones de lugares, pero no da igual, porque lo importante no es lo que uno tiene, lo importante es lo que uno es en Cristo Jesús. Y ese nivel de fe es la que necesitamos hoy en día los cristianos del siglo XXI. Yo decía esta mañana, y se lo recuerdo, que a veces el mundo se ha metido de tal manera en nuestras vidas que parece que si no tenemos el último zapato, la última camisa, el último teléfono, la última computadora, como que nos entra la depresión. Y yo pregunto, ¿qué tenía Pablo? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Santiago? ¿Qué tenían nuestros hermanos en la Segunda Guerra Mundial? No tenían nada, pero cuanto menos tienes es cuanto más el Señor está contigo. Y esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Por eso yo siempre he predicado y lo digo. Hermanos, la Biblia que predicamos es la misma. El Espíritu Santo es la misma. El Salvador es el mismo. El poder de Dios es el mismo, pero la iglesia no es la misma. No, la iglesia no es la misma. He conocido cristianos en Estados Unidos, mejor dicho, pastores, que me dicen, ¿saben lo primero que me pregunta una persona cuando viene a nuestra iglesia pensando en la posibilidad de hacerse miembro de la iglesia? Digo, no, dice, ¿tienen buenos aparcamientos, buenos estacionamientos para los carros aquí? Sí. ¿Tienen aire acondicionado las clases de los niños? Sí. ¿Las butacas de la iglesia son de madera o son así mulliritas? Desde bien temprano en la mañana hasta hace prácticamente unos minutos, parece ser que también por la parte norte Israel está siendo atacada con estos pequeños drones que causan mucho daño, y ya se ha abierto un nuevo frente. No solamente estamos hablando de enfrentarse con los terroristas de Hamas en la parte sur, en la franja de Gaza, sino que también se está hablando de que por la parte norte también Israel está comenzando a tener problemas, y ha habido ataques y alguna incursión por tierra también de algunos terroristas, en este caso de otro grupo también que se llama Hezbollah, que está tremendamente armado, financiado por Irán, y que lleva muchos años en el norte de Israel presumiendo de tener miles. Ellos hablaban de 150.000 misiles. Bueno, no sé si será verdad o no, pero lo que está bien claro que este ejército de Hezbollah en el norte es un ejército muy bien preparado, con muchas armas, y no es la primera vez que se enfrentan a Israel. Hay temor, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Mi hermana querida Susana, desde Galilea, me llamaba esta mañana y hablábamos un buen rato y me comentaba cómo está la situación. Ya digo, hay mucha incertidumbre, mucho temor. 300.000 personas que forman parte de la, digamos, de la reserva, personas que han estado en el ejército, pero que han vuelto a ser llamados para apoyar a los que están allí combatiendo, han sido llamados. En fin, todo esto está moviendo, está sacudiendo las estructuras, no solamente de Israel, sino que está el Señor hablándonos y dándonos un mensaje, yo creo, muy claro. Yo dije en cierta ocasión, en los días del confinamiento, ¿se acuerdan ustedes? Por allí, por marzo del 2020, que Dios le estaba hablando al mundo con lo que estaba sucediendo. Pero, sobre todo, era un tiempo especial para que la iglesia recapacitara y reflexionara acerca de lo que estaba pasando. Aquellos hermanos que me decían o que decían, no tengo tiempo para orar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra,
yo les dije, pues vais a ver cómo vais a tener tiempo. Ahora vais a tener bastante tiempo, porque vais a estar encerrados muchos días, semanas y probablemente hasta meses, para que esa excusa de que no tengo tiempo ya sea desterrada definitivamente de vuestras vidas. Por lo tanto, yo creo que en aquellos meses, en aquel tiempo, 2020, el Señor estuvo tratando con la iglesia, con cristianos tibios, cristianos que se habían dejado de congregar por diferentes motivos, muchas personas que comenzaron a leer la Biblia por primera vez en su vida y tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y bueno, y de aquellos días, de aquella temporada, surgió lo que todos conocemos como la iglesia virtual, formada por centenares y centenares de hermanos de todas partes del mundo que se acercaron al Señor, gente que se entregó a Cristo en aquellos días, y nació la iglesia virtual, que hasta el día de hoy pues sigue siendo un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor, y ahí surgieron iglesias y obreros y lugares de culto y tantas cosas que podríamos mencionar. Ahora el tiempo es diferente. Ahora nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, no estamos encerrados, pero sí están encerrados en sus hogares los habitantes de Israel, que no pueden salir a las calles, no pueden ir los chicos a estudiar a la escuela, no pueden las personas ir a trabajar a sus trabajos porque el país está en guerra. Pero yo siempre también he dicho, y solamente lo recuerdo, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Repito, lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Qué está pasando en lo natural? Cosas terribles. Hemos visto imágenes que nos han dejado a todos con los pelos de punta, y otras muchas que no hemos querido publicar. Y todo esto, la pregunta es, ¿Dios lo ha permitido, sí o no? ¿O es que aquí el diablo puede hacer lo que le da la gana, cuando le dé la gana y cuando quiera y donde quiera? Yo creo que el que controla la historia, el que quita y pone reyes, el que permite o impide cosas es nuestro Dios. Y el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Siempre recuerden eso. El diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado Gadareno, los demonios que habitaban en él, le pidieron permiso al Señor para entrar en aquella piara, en aquel hato de cerdo? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ahí tienen un ejemplo. El diablo está sometido a Dios. El libro de Job, léanlo detenidamente, léanlo tranquilamente, y se van a dar cuenta que Satanás actuaba hasta donde el Señor le permitía actuar, porque el diablo no es un ser, digamos, autónomo, que puede hacer lo que le dé la gana, sin darle cuentas a nadie, ni muchísimo menos. El diablo es un ser que tiene que estar sometido a Dios, le guste o no, porque Dios es el que permite, el que impide, el que autoriza, el que abre o el que cierra. Y en esta ocasión, Dios ha permitido todo lo que ha sucedido. Claro, algunos dirán, bueno, pero yo no creo en eso. Es que, lo he dicho muchas veces, lo que usted crea o lo que usted opine no va a cambiar la esencia de Dios. Y Dios tiene todo el permiso y toda la autoridad para hacer lo que quiera y cuando quiera, cuantas veces le dé la gana, porque para eso es Dios. Y no está sujeto a leyes humanas ni a ningún tipo de limitaciones. Él es Dios soberano, Rey de toda la tierra es de Dios y su plenitud, y por lo tanto, cuando Él permite algo es porque es necesario que eso que sucede haya sucedido de esa manera. Cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre pisotea la sangre de Cristo, cuando el hombre se mete contra el Evangelio, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles, terribles. Yo estaba ahora mismo hablando con unos hermanos de Jerusalén, donde me acaban de decir hace un instante que hace unos días, hace muy poco tiempo, en la ciudad de Haifa, allí en Israel, pues fueron a evangelizar, a hablar de Cristo. Miren qué delito, ¿no? Tan grande, ¿no? Todo el mundo puede manifestarse, pero parece ser que en Israel, hoy por hoy, a los misioneros, a los hermanos que salen a las calles, en un país, dicen, 100% democrático,
pues parece ser que unos tienen más derechos que otros. Y esa es la cruda realidad. Yo he visto cómo a personas en Jerusalén se les ha escupido, se han quemado nuevos testamentos, se les ha perseguido, se les ha criticado, se los ha expulsado de zonas porque son cristianos, son enemigos, ¿verdad? Y hay que expulsarlos. Pero luego, sin embargo, se hacen otras manifestaciones, otros colectivos totalmente antibíblicos, incluso algunos que hasta odian y oran en contra del Estado de Israel, se les permite salir con sus banderas, con sus pancartas y hacer todo tipo de manifestaciones en público, pero a los cristianos no. A los cristianos no se les permite evangelizar. Y si no, inténtelo, si no me cree, haga usted la prueba, coja mañana tratados, folletos, Biblias, Nuevo Testamento, váyase por ejemplo a Jerusalén y póngase donde usted quiera. A ver si usted tiene la libertad de repartir libremente. Ni se le ocurra, porque la van a expulsar y le van a impedir y la policía se le va a tirar encima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del pueblo de Dios? Mire, está pasando en Israel hace muchos años, no ahora, hace muchos años está pasando lo mismo que pasó en la época de la iglesia primitiva, que a los líderes religiosos no les gustaba que a los apóstoles predicaran de Cristo en las calles. Los encarcelaron, los torturaron. ¿Dónde mataron a Esteban? Yo pregunto, ¿dónde mataron a Esteban? ¿Y quién mató a Esteban? A Esteban no lo mataron gentiles. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿Quién estaba presente en la ejecución de Esteban? ¿No estaba por ahí un jovencito, un tal Saulo de Tarso? ¿Saulo de Tarso de dónde era? ¿De Japón? ¿De Babilonia? ¿De España? ¿De dónde era Saulo de Tarso? ¿De dónde eran los que apedrearon a Pablo? ¿Quiénes eran los que le impedían a los apóstoles predicar el Evangelio libremente en la ciudad de Jerusalén? ¿Quiénes eran? Ustedes saben la respuesta, está en el libro de los Hechos, solamente es cuestión de leer la Biblia. Entonces, es exactamente lo mismo, pero ya no estamos en el siglo I, estamos ahora ya en el año 2023, y todavía en Israel está prohibido evangelizar. Ustedes sabían que en Jerusalén hay una universidad de los mormones, una universidad, unas propiedades, unas instalaciones tremendas, que tuvieron que costar muchos miles, tal vez millones de dólares, no lo sé. Bueno, se les permitió hacer eso en Jerusalén con la condición de que no evangelizaran. Porque ustedes saben perfectamente que los mormones salen por ahí a repartir sus folletos, a evangelizar. Bueno, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Entonces, no me vengan a mí ahora que Dios tiene que respaldar y tiene que bendecir y tiene que apoyar a un pueblo que prohíbe la predicación del Evangelio, que prohíbe la predicación del Mesías, en el cual creemos los cristianos. Nadie está obligado a creer en el Mesías de los cristianos, nadie está obligado, pero se supone que en un país libre, en un país democrático, uno puede hablar de lo que quiera, se supone. Como también en la democracia en España se supone que se pueden decir y hacer ciertas cosas, pero a la hora de la verdad no es verdad, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, eso por una parte. Por otra parte, ¿en quién se está poniendo mayoritariamente? No digo en toda la población, pero ¿en quién se está poniendo fundamentalmente la confianza en este momento, en medio de este conflicto por parte de muchos habitantes de Israel? En un señor norteamericano que apoya a ciertos y determinados colectivos que todos sabemos cuáles son y qué es lo que pretenden, colectivos que precisamente interrumpieron una reunión de oración a judíos ortodoxos en Jerusalén, y esa reunión que se iba a celebrar en Jerusalén con el día y las festividades de Yom Kippur, etcétera, no fueron interrumpidas por extranjeros ni por cristianos. Fueron interrumpidas por judíos, habitantes de Israel, que se levantaron contra sus compatriotas a prohibirles que oraran, que leyeran la Torá, que hicieran teshuvá, y los que me están oyendo y son de allí sabéis a lo que me refiero, se les prohibió y se les expulsó. ¿Dónde se han hecho manifestaciones totalmente
antibíblicas y ante los principios morales y espirituales de la colectividad religiosa de Jerusalén. ¿Dónde se han hecho esos desfiles? ¿No han sido en la ciudad santa de Jerusalén? Entonces, hermanos, cuando estas cosas ocurren, no ocurren por casualidad. Las cosas no ocurren porque al diablo se le ocurrió zarandear ahora a este país y no. Vamos a ver, las cosas ocurren con un propósito. Y ni una hoja de un árbol se mueve si no es con permiso de nuestro Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que no se produce, no ocurre nada sin permiso de Dios. Y Dios ha permitido en este momento que se hiciera el ridículo y que la gente todavía, tanto en Israel como fuera de Israel, se estén preguntando, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el servicio de inteligencia tan poderoso que tiene Israel? ¿Qué ha pasado con los soldados? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado dormidos? ¿Cómo es posible que más de 1,000 terroristas se hayan infiltrado en territorio israelí y hayan hecho una masacre terrible que aunque algunos políticos, incluida la vicepresidenta de nuestro país, de España, no ha querido condenar, y otros tantos políticos en su hipocresía y en su populismo, ¿verdad? Pues esto ha sido algo terrible. Esto me recordaba a mí a los tiempos bíblicos, cuando se peleaba contra filisteos y amorreos y aquellas matanzas y aquellas cosas terribles que nos cuenta la historia. Pues lo hemos visto hace unos días en televisión, como centenares de personas corrían despavoridas como conejos asustados por el desierto del sur de Israel y eran como presas de caza disparándoles a discreción, a diestra y a siniestra, y hemos visto cosas que ni siquiera quiero mencionar. Hermanos queridos, ¿es que acaso Dios se ha dormido? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Es que acaso Dios ya no recuerda sus promesas y sus pactos? Claro que los recuerda. El problema no es que Dios se ha olvidado de su pueblo. El problema es que su pueblo se ha olvidado de su Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, para los cristianos que dicen, bueno, este es un tiempo de prueba para Israel, que son el pueblo de Dios, yo quiero hacer un pequeño alto en el camino y preguntarles a todos ustedes, y veo que hay muchísima gente conectada, no sé exactamente de dónde, pero bueno, eso es ahora mismo lo menos importante. Yo les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes ese versículo del Nuevo Testamento? No del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que leen millones de cristianos todos los días, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Ese versículo que dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Saben, verdad? ¿Dónde está? Y todo, ¿verdad? Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi pregunta es, ¿somos los cristianos pueblo de Dios? ¿Sí o no? Respóndanme ustedes, que yo estoy viendo ahí cómo están escribiendo muchas personas. ¿Somos los cristianos, vuelvo a preguntar, ¿somos los cristianos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? ¿O el único pueblo de Dios que existe sobre la faz de la tierra se llama Israel? Y nosotros, entonces, si no somos pueblo de Dios, ¿qué somos entonces, hermanos? ¿Qué somos entonces? Si no somos pueblo de Dios, somos otro pueblo diferente. Dios tiene entonces dos pueblos, uno judío y uno gentil. O Dios tiene un solo pueblo, y a ese único pueblo pertenecen judíos, españoles, japoneses, americanos, latinos. Dios tiene un solo pueblo. Entonces, si somos el pueblo de Dios, y yo creo que en eso, no lo sé, estaremos la inmensa mayoría de creyentes de acuerdo. Si somos el pueblo de Dios, y veo que muchos están contestando, sí, pastor, sí, somos el pueblo, muy bien, pues entonces a todos los que están diciendo que sí somos el pueblo de Dios, y a los que no lo están contestando, pero saben que somos el pueblo de Dios, yo les quiero leer estos versículos. Y dicen así, si se humillare mi pueblo, usted ha dicho que somos pueblo de Dios, lo acaban de escribir muchos de ustedes. Sí, amado pastor, somos el pueblo de Dios. Gracias, hermano.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo a hacer la pregunta de antes. ¿Somos los cristianos hijos de Dios y pueblo de Dios, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué estamos esperando para, como pueblo de Dios, humillarnos, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, dejarlos a un lado? ¿Qué estamos esperando, hermanos queridos? Sí, ya veo que saben el versículo dónde está y todo. Segunda de Crónicas 7:14, efectivamente, ese es mi hermana Mónica. Segunda de Crónicas 7:14. Pues si somos el pueblo de Dios, seamos coherentes con lo que decimos, porque es una incongruencia decir somos pueblo de Dios para lo que nos interesa, y ahora que está viniendo la hora de prueba a todas las naciones de la tierra, decir no, eso ahora es para los judíos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos el pueblo de Dios? No seamos hipócritas, no seamos fariseos, no seamos pueblo de Dios para las promesas y para los privilegios y para las bendiciones, y después resulta que no somos pueblo de Dios cuando viene la ira de Dios, cuando viene la justicia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mensaje muy bonito que el Señor le da a una de las iglesias que son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le parece? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora les digo dónde estoy leyendo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién van dirigidas esas palabras, hermanos? ¿Solamente a los judíos? No. Esas palabras las escribió el apóstol Juan porque el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, le dijo: escribe lo que has visto, lo que has oído, lo que es y lo que será, y envíalo a las 7 iglesias. Y este mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia. Yo sé que en España la iglesia de Filadelfia son las iglesias de los hermanos gitanos, pero la iglesia de Filadelfia era una congregación que existía hace 2000 años en la zona de Turquía, de Asia Menor, y fueron palabras dirigidas por Cristo a una iglesia, a su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le parece? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar a poner en práctica Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a comenzar a humillarnos. Vamos a dejarnos ya de perder el tiempo. Vamos a dejarnos de utilizar las redes sociales para tonterías. Y vamos a utilizar todos los recursos y medios habidos y por haber que el Señor ponga a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que Cristo quiere que prediquemos, y no perdamos el tiempo en aquellas cosas que no edifican y que no son de Dios. Pueblo de Dios es aquel hombre y aquella mujer, da igual si es judío, japonés, coreano, español o latino, da igual. Pueblo de Dios es todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha sido, voy a utilizar un término bíblico, lavado, comprado, redimido por la sangre de Jesucristo. Esos son el pueblo de Dios. Dios no le va a pedir la nacionalidad o el pasaporte a nadie. Pueblo de Dios somos aquellos hombres y mujeres que hemos abrazado a Cristo, hemos creído en Él y lo hemos hecho nuestro Señor, nuestra cobertura y nuestra autoridad. Por eso cuando yo veo al pueblo de Israel
casi rogándole, suplicándole al señor Biden, al señor de los Estados Unidos, que el pobrecito ya no sé ni cómo se puede mantener en pie. Por favor, ayúdennos, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y vemos al señor Biden saliendo y diciendo, no les vamos a dejar solos, aquí estamos nosotros. Miren, escúchenme una cosa, si no claman ahora al Dios de Israel, los que viven allí, los que necesitan ver una manifestación poderosa del poder de Dios, si no claman a Dios, sino que se refugian y miran al tío Sam y miran a América, cuando termine esta guerra, que va a terminar, por supuesto, y que Dios la va a ganar, y que Dios la va a ganar, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Dios? ¿O los que ayudaron al pueblo de Israel? Porque que yo sepa, el señor Biden tiene de cristiano lo que yo tengo de obispo católico. Yo soy más obispo católico, hablando, bromeando, que el señor Biden de cristiano. El señor Biden de cristiano no tiene nada, nada, nada. Lo que apoya el señor Biden es antibíblico. Y ahora poner la confianza en el todopoderoso tío Sam, creyendo que ellos le van a salvar. Qué error histórico tan grande está volviendo a cometer, y con todo el dolor de mi alma tengo que decir, qué dolor tan grande me produce que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, el pueblo de las promesas, el pueblo de los apóstoles, el pueblo del Mesías verdadero, el pueblo de los profetas, tenga que mirar al hombre, cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado el hombre que confía, o el pueblo que confía en el Señor Dios Todopoderoso. Miren, yo les voy a pedir a los que quieran un favor. Yo voy a pedirles que ustedes lean detenidamente el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Repito, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Lean detenidamente el reinado del rey Asa, hijo de Abías. Lean detenidamente, y parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Yo voy a hablar, Dios mediante, el domingo, en el culto que vamos a retransmitir por la tarde desde nuestra iglesia aquí en Santa Cruz de Tenerife. Voy a hablar de estos capítulos y de este personaje, porque se vuelve otra vez a repetir la historia. Mira, cuando un creyente, pastor, profeta, evangelista, me da igual, porque usted sabe que hoy en día hay algunos en el ministerio que si no dicen lo que son, el doctor, el apóstol, como que se sienten mal, porque su identidad no se la da Cristo, su identidad se la da el cargo, su identidad se la da lo que hacen. Soy el presidente de la denominación tal, soy el director. Bueno, ustedes saben que siempre hay este tipo de personas. Mire, si esas personas con cargos, con autoridad, confían más en el poder de su denominación, o tienen más confianza en su economía, en su patrimonio, que en Dios, están totalmente perdidos, están totalmente ciegos. Y mucha parte del pueblo de Dios, y ya les he dicho quién es el pueblo de Dios, y si no, dele para atrás cuando termine esta intervención que estoy haciendo en esta tarde, cuando usted se pregunta en quién estoy poniendo mi confianza, pues ¿en quién? ¿Es quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿En sus promesas? ¿En los hombres? Mire, solamente le voy a leer un versículo de Segunda de Crónicas 14:11. Escúchelo bien. Oh Señor, para ti no hay diferencia. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh eterno Dios, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 11. Ay, Señor, bendito sea tu nombre, si ahora mismo el representante de Israel, sus ministros, etcétera,
sus líderes políticos y religiosos hicieran en público en los canales de televisión, que pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora mismo llaman a los distintos canales de televisión, mensaje nacional, proclamación de ayuno y de oración. Y voy a hacer la oración bíblica que hizo el rey Asa en un momento de su vida, antes de que se torciera. Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Hoy no puede decir eso Israel. Hoy no lo puede decir. No se están apoyando en el Dios de Israel. Se están apoyando en otras cosas, en otras personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, pues, si hicieran esta oración desde lo más profundo de su corazón, el problema ya está resuelto. Ya estaría resuelto en 5 minutos. Se acabó. Olvídense de Hezbollah, olvídense de los misiles, olvídense de los cohetes, olvídense de Hamás. Todo estaría solucionado en 5 minutos. Si el pueblo de Dios se humillara